En los últimos años, las pruebas de genealogía nos han traído las identidades reales de los 1981, Jane y John Doe del condado de Harris, el chico en la caja y la dama de las dunas, algunos de los casos más desconcertantes de la comunidad de crímenes reales. Sin embargo, además de ayudar a identificar a las víctimas, estas pruebas también se han convertido en una gran herramienta para guiar a los investigadores hacia el perpetrador. Acompáñanos en este episodio mientras examinamos 4 casos fríos de hace décadas que finalmente se resolvieron. Mary Schlias. El cuerpo de Mary Schlius, de 25 años, fue descubierto en una intersección en el municipio de Spring Brook, Wisconsin, el 15 de febrero de 1974. Fue apuñalada hasta la muerte, mientras hacía autostop desde Minneapolis hasta Chicago para una exposición de arte. Se sabe poco sobre la investigación original del asesinato de Mary, pero según ABC News, durante décadas se recibieron pistas y se rastrearon e investigaron a fondo las pistas antes de descartarlas. Varias agencias de aplicación de la ley participaron en las entrevistas a decenas de testigos y posibles sospechosos, y se extrajo ácido desoxirribonucleico de las pruebas de la escena del crimen en los últimos años cuando la tecnología estaba disponible para hacerlo. Pero a pesar de todo, el caso de Mary quedó sin resolver. Los investigadores creían que estaban cerca de encontrar respuestas en 2009, cuando identificaron a Randall Woodfield, el asesino del I-5, como sospechoso. Aunque coincidía con la descripción de un testigo y estaba viajando entre Portland y Green Bay en ese momento, nunca se le relacionó concretamente con el caso y por lo tanto nunca fue acusado. Una de las principales pruebas de la escena fue una gorra de lana de la que se habían recogido pelos. A pesar de la creación de un perfil de ácido desoxirribonucleico, no hubo coincidencias en la base de datos policial. Así que, en 2024, los investigadores recurrieron a las pruebas de genealogía con las que esperaban poder centrarse en un sospechoso en particular. Los investigadores unieron fuerzas con el Colegio Ramapo en Nueva Jersey, que se especializa en este tipo de pruebas. Y después de entrevistar a los familiares y recoger pruebas de ácido desoxirribonucleico, se anunció que John Miller, de 84 años, era el autor del crimen. Miller, quien vivía en Minnesota, inicialmente negó saber algo sobre Mary o su muerte cuando los investigadores se acercaron a él. Sin embargo, cuando se le confrontó con las pruebas de ácido desoxirribonucleico, el anciano reveló que había recogido a Mary mientras ella hacía autostop y le había pedido contacto sexual a cambio del viaje. Cuando ella lo rechazó, él declaró que agarró el cuchillo que tenía guardado en su vehículo y la apuñaló por la espalda. Los investigadores han señalado que Mary fue apuñalada numerosas veces y sufrió extensas heridas defensivas en sus manos. Miller afirmó que después del asesinato se salió de la carretera e intentó esconder su cuerpo en un montón de nieve. Sin embargo, se asustó cuando pasó un coche y abandonó sus intentos de esconderla y huyó de la escena. Confesó ser el dueño de la gorra de lana. Después de su admisión, fue detenido en la cárcel del condado de Steele y acusado de un cargo de asesinato en primer grado. Desde noviembre de 2024, espera ser extraditado a Wisconsin. El caso aún está en curso. Esther González. Esther González, de 17 años, fue vista por última vez el 9 de febrero de 1979, cuando salió de la casa que compartía con sus padres en la ciudad de Beaumont, California, para caminar hasta la casa de su hermana. Nunca llegó a la residencia de su hermana y tampoco volvió a casa. Esther estuvo desaparecida menos de 24 horas, cuando el 10 de febrero, un hombre anónimo contactó a las autoridades
para informarles que se había descubierto un cuerpo en la nieve cerca de la carretera 243. Las autoridades llegaron rápidamente a la escena, donde se identificó el cuerpo como el de Esther. Su muerte había sido violenta, había sido agredida sexualmente y golpeada hasta la muerte. Aproximadamente una semana después, los investigadores pudieron determinar que el informante anónimo, a quien en un momento describieron como argumentativo, era Louis Randolph Randy Williams. Williams se había negado a compartir detalles de lo que estaba haciendo en el área y cómo Somers se había topado con el cuerpo de Esther cuando contactó a la policía. Y después de su identificación, fue interrogado y se le pidió que se sometiera a una prueba de polígrafo, a lo que él accedió. Williamson pasó el polígrafo, pero nunca se tomó y probó su ácido desoxirribonucleico, ya que la tecnología no existía en ese momento. La prueba de polígrafo, por sí sola, fue suficiente para que los investigadores lo exoneraran extraoficialmente del crimen, aunque mantenían que aún era sospechoso en el caso. En los años posteriores al asesinato de Esther, los detectives han revisado periódicamente el caso y reexaminado las pruebas. Una muestra de semen del cuerpo de Esther se subió a la base de datos de ácido desoxirribonucleico, pero no hubo coincidencias. Pasaron 4 décadas y media antes de que el caso viera algún movimiento real. En noviembre de 2024, las autoridades hicieron un anuncio sorpresa cuando confirmaron que Williams era, de hecho, el asesino de Esther. Dado que Williams murió en 2014, no puede ser juzgado en su caso, pero en su autopsia se tomó y guardó una muestra de sangre. Las autoridades en Florida, donde había muerto, acordaron enviar la muestra a California para que los investigadores pudieran compararla con el ácido desoxirribonucleico encontrado en la escena del crimen. Resultó ser una coincidencia perfecta. Afortunadamente, hay muchos miembros de la familia González que aún están vivos y pudieron ver algún tipo de cierre en el caso. La hermana de Esther, Elizabeth, de 64 años, le dijo a Cable News Network: "Estamos muy felices de finalmente tener un cierre. Estamos felices por ello, pero dado que el tipo ha muerto, un poco tristes de que no pasará tiempo en prisión por su asesinato". Elizabeth recordó que estaba muy unida a su hermana, ya que solo tenían un año de diferencia en edad. Describió a Esther como divertida, pero tímida y educada. Tenía otros 5 hermanos aparte de Elizabeth. En Facebook, su hermano Eddie agradeció a los investigadores por su persistencia. Se ha liberado poca información sobre Williams, pero los investigadores están interesados en saber más sobre el caso de Esther y si Williams está o no conectado con otros casos. Si tienes alguna información sobre cualquiera de estos temas, puedes contactar a las autoridades en Cold Case Unit en ripcoda.org. Kathy Holly. Kathy Holly, de 19 años, fue vista por última vez el 29 de marzo de 1979 cuando salió de su apartamento para recoger a su hermana del centro comercial Northgate en North Aurora, Illinois. Nunca llegó al centro y su familia nunca la volvió a ver. Durante semanas, la repentina desaparición de la joven fue investigada, pero no se descubrieron pistas o evidencias reales hasta 3 semanas después de que desapareció, el 24 de abril, cuando el cuerpo de Kathy fue sacado del río Fox. No obstante, el caso quedó inactivo por décadas. Había poca información en el caso de Kathy. No tenía enemigos conocidos y llevaba una vida perfectamente ordinaria y tranquila. No fue hasta el 2020 que el caso volvió a tomar un poco de impulso. Los detectives de North Aurora reexaminaron las pruebas en su caso y las enviaron para más pruebas. Las esperanzas de los investigadores aumentaron cuando se recuperó el ácido desoxirribonucleico de 2 individuos de las pruebas. Sin embargo, la muestra de ácido desoxirribonucleico estaba demasiado degradada para más pruebas y perfiles. Pasaron otros 2 años antes de que la policía tuviera otra oportunidad. Descubrieron una caja de pruebas que contenía las pertenencias de la joven de 19 años y pruebas de que ella visitaba regularmente el centro comercial al que se dirigía el día que desapareció, en parte porque trabajaba allí.
Al año siguiente, las pruebas se llevaron a un laboratorio forense en Florida para analizarlas con la herramienta MBAC, establecida más recientemente. En agosto de 2024, las autoridades recibieron un informe del laboratorio que indicaba que el ácido desoxirribonucleico presente en la ropa de Katy tenía alrededor de 9.4 billones de veces más probabilidades de haber provenido de Bruce Lindahl. Bruce Lindahl nació en 1953 y comenzó una vida de crimen a principios de los 70. Su historial criminal incluía grabar y registrar las llamadas telefónicas de otros para extorsionarlos, posesión ilegal de armas, resistencia al arresto y varios cargos de violación y asalto. Se sospecha que es un asesino serial. En enero de 2020, la evidencia de ácido desoxirribonucleico reveló que él fue responsable del asesinato y violación de Pamela Mora, de 16 años, cuyo cuerpo fue descubierto el 12 de enero de 1976. Fue a una tienda de conveniencia la noche anterior para comprar una bebida y no volvió a la casa de su amiga. Se cree que Lindahl está vinculado a la desaparición de Deborah McCall, de 16 años, vista por última vez en Downers Grove, Illinois, el 5 de noviembre de 1979. Se descubrieron fotografías de niñas jóvenes en su apartamento, incluyendo una de una niña que se parecía a Deborah. En 1980, Lindahl secuestró a Deborah Collender, de 25 años, del estacionamiento de un centro comercial en Aurora. Fue agredida sexualmente por él en su apartamento, pero logró escapar después de que él se quedó dormido. Aunque ella notificó a la policía y él fue arrestado posteriormente, los cargos contra él fueron retirados cuando Deborah desapareció un día después del trabajo. Al ser ella la testigo clave, el caso contra él se derrumbó. El cuerpo de Deborah fue hallado en 1982 en Oswego, Illinois. Poco después, un hombre se presentó afirmando que Lindahl le había ofrecido dinero para matar a Deborah porque iba a testificar en su juicio. Lindahl se convirtió en el principal sospechoso del caso. El último asesinato de Lindahl fue el de Charles Chuck Huber Jr., de 18 años, el 4 de abril de 1981. El jugador pagó a 10-pin bowling juntos, pero Lindahl luego apuñalaría a Chuck 28 veces con un cuchillo. Durante el asalto, el asesino se cortó accidentalmente el muslo, cortando su propia arteria femoral. Esto llevó a Lindahl a desangrarse hasta morir. Los investigadores determinaron que Lindahl secuestró a Katy en el estacionamiento de su edificio de apartamentos. Luego la llevó al río Fox, donde más tarde se encontraría su cuerpo. Dado que Lindahl se mató accidentalmente en 1981, las autoridades no pueden presentar cargos, pero están satisfechas de que el caso está cerrado. Han señalado que Lindahl podría ser responsable de los asesinatos de hasta 12 mujeres y niñas, así como de 9 violaciones. Mary Tracy. El 26 de junio de 1980, un equipo de construcción que trabajaba en la carretera 55 descubrió el cuerpo de una joven cerca de un canal de riego. Las autoridades que respondieron a la escena identificaron a la víctima como Mary Tracy, de 25 años, quien había desaparecido solo 2 días antes de Garden City, Idaho. Fue vista por última vez caminando por el Boulevard Chinden, una zona llena de bares y clubes nocturnos en la que Mary era bien conocida. La autopsia de Mary mostró que su final había sido cruel y violento. Había sido apuñalada 11 veces en varios lugares, incluyendo su pierna, brazo, pecho, mano y espalda, con la lesión mortal perforando su corazón. También presentaba un trauma contundente en la parte posterior de la cabeza. Se encontró un pedazo de periódico fechado 13 años antes pegado a un lado de su cara, mientras que había una huella dactilar sangrienta en su espalda. Sin embargo, esta evidencia no condujo a nada, y la huella dactilar no pudo ser utilizada para identificar o comparar. El esposo de Mary fue descartado de la investigación ya que estaba en el hospital cuando ella murió.
Las indagaciones de puerta en puerta revelaron que los vecinos habían visto a la joven de 25 años peleando con un hombre en una motocicleta el día que desapareció, pero sin más información, el caso se enfrió. Durante décadas, el caso permaneció inactivo, pero en 2023, los detectives de la oficina del sheriff del condado de Ada comenzaron a revisar viejas notas, archivos y pruebas. También se envió un kit de agresión sexual para pruebas de ácido desoxirribonucleico, mientras que se volvió a entrevistar tanto a testigos como a posibles sospechosos. Finalmente, las autoridades se decidieron por un sospechoso principal, Charles Nicholas Strain. Una nota en el expediente del caso sugería que Strain estaba involucrado porque un informante de la cárcel había declarado que había visto a Strain en una discoteca el 24 de junio. Strain le dijo al informante que había matado a una chica apuñalándola hasta la muerte y arrojándola en una zanja al costado del camino. Según todos los informes, Strain era un criminal de carrera y un hombre violento. En 1980, fue principalmente responsable de una serie de robos y allanamientos en varios estados, pero en 1981 secuestró a su hija de 10 años y huyó a Arizona. Durante más de 2 años, la pequeña creyó que su madre había muerto en un accidente de coche hasta que alguien la reconoció como una persona desaparecida y llamó a la policía. 5 años después, en febrero de 1986, Strain fue acusado y condenado por el asesinato de su hijastra de 16 años, Diane Dean, quien había desaparecido en 1981. Ese año, Diana había ido con Strain en un viaje en motocicleta desde Idaho hasta Texas. Ella se comunicaba frecuentemente con su madre, llamando varias veces a la semana antes de que todo contacto cesara de repente. Cuando Strain regresó, le dijo a la madre de Diana que la adolescente le había robado su dinero y huido. Sin embargo, en octubre de 1981, los restos esqueléticos de una adolescente fueron descubiertos bajo rocas en un barranco empinado en el cañón de Spanish Fork. Había sido disparada en la cabeza y aún llevaba una agenda que los investigadores utilizaron para intentar identificar a la víctima. Los restos fueron identificados positivamente cuando la madre de Diana recibió una carta de la policía buscando poner un nombre a los restos. Strain confesó el asesinato durante el interrogatorio y aunque se le preguntó sobre el asesinato de Mary Tracy en ese momento, afirmó que no sabía nada sobre ella o su muerte. Lamentablemente, falleció en 2007. Sin embargo, los investigadores en 2023 pudieron obtener una muestra de su sangre que se había guardado después de su autopsia. El ácido desoxirribonucleico de Strain coincidía con el hallado en la escena del crimen de Mary. Aunque el caso de Mary está resuelto, todavía hay algunas preguntas sin respuesta. Los investigadores están interesados en hablar con cualquier persona que trabajó en el Motel Sunline durante el verano de 1980. Hay cierta especulación de que Mary fue asesinada aquí y trasladada después, ya que había poca sangre o evidencia en la escena donde se encontró su cuerpo. Además, en 1980, una empleada del motel recordó haber limpiado mucha sangre en una habitación alrededor del tiempo de su desaparición y muerte. Los detectives también quisieran localizar y hablar con una amiga de Mary, conocida solo como Lisa, ya que ella pudo haber sido una de las últimas personas en ver a la joven de 25 años con vida. Se solicita a cualquier persona con información relevante que llame a la oficina del sheriff del condado de Ada al 20-85-77-3102. Y ahí tienes los hechos. Deja un comentario con tus ideas y reacciones. Dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.